Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Esta vez vamos a comenzar hablando de algo que, si bien está golpeando el escenario internacional, podría tener fuertes repercusiones para Guatemala y la región en sí. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México con un por lo menos 53% de los votos emitidos en el vecino país. ¿Qué va a implicar esto para la política guatemalteca? Hay que tomar en cuenta que todo el mundo está destacando que es el triunfo por primera vez en la historia democrática de México, que es bastante joven para decirlo de alguna forma, de un partido y de un candidato de izquierda. ¿Va a tener esto repercusiones en el país? ¿Cuál es el sentido? Hay grupos que van a aprovechar esto en el caso guatemalteco. De eso hablamos hoy junto con Daniel Giring y Luis Miguel Reyes. Pero antes de iniciar la discusión, esta nota de las expectativas de los mexicanos tras el triunfo de López Obrador. Mexicanos que tenemos que huir de nuestro país porque necesitamos, algunos por la violencia, otros por las cuestiones económicas. Él con el cambio va a parar esa situación de una migración, sí, que es lo más importante. Y vamos a poder decidir si nos quedamos aquí o nos regresamos a nuestro país a trabajar también. Sí va a sacar. Ahora Donald Trump va a tener que doblar las manitas, ¿sí? Porque no se va a enfrentar a un Peña Nieto. Ahora está de verdad un hombre cabal y honesto que ha tomado la presidencia, que ha ganado porque el pueblo lo puso ahí. En el país, y la dictadura del PRI mantiene ese alto nivel de desempleo en México, y esa es la razón porque la gente viene a trabajar a los Estados Unidos. Pienso que Andrés Manuel López Obrador va a tener una comunicación mucho más a la altura para que nosotros, los inmigrantes latinos, seamos más respetados y hablar de igual a igual, de país a país. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. El hashtag es SFAMLO. AMLO por Andrés Manuel López Obrador, quien acaba de obtener la presidencia de México. Bueno, no acaba, fue hace exactamente 24 horas que se confirma lo que los sondeos adelantaban ya desde hace algunos días. Ninguno, creo yo, de manera tan categórica como lo ha hecho el Instituto Nacional Electoral de México, que habla de entre 51 y 53% de los votantes le han dado su voto a quien es el presidente electo de México. Va a asumir, si no estoy mal, el 1 de diciembre de este año. Es un periodo de transición bastante largo y que también es noticia porque es el primer presidente de izquierda en México en lo que llevamos de periodo democrático tras la caída de ese monstruo que fue el Partido de la Revolución Institucional, el PRI, que estuvo 71 años en el poder. Para hablar de esto me acompaña Daniel Giring y Luis Miguel Reyes. Muy buenas noches. A ver, la primera impresión, la primera pregunta que debo soltar es: muy poca gente gana en una elección donde hay 4 o 5 contendientes con 53% en una primera ronda. México no tiene rondas, pero regularmente un presidente ganaba entre 30 y 35%, así que lo que estamos viendo es un mensaje muy duro, es una paleada que le dio el resto de... La primera conclusión que hay que sacar es que no es cualquier victoria, esto es una goleada de escándalo. Y en términos relativos es impresionante la diferencia que hay con otros contendientes. Estás hablando de millones de votos de diferencia con respecto a otros presidenciales. Creo que Peña Nieto está en torno a un 38% de votos, y creo que en ese momento fueron 19 millones más o menos para México. Aquí estás hablando de alguien que ha sacado 25 millones aproximadamente, 24 y medio si no estoy mal. Es una diferencia, es comunal, estás hablando de 5 millones de personas de diferencia. No hay que olvidar también que Senado, Congreso, municipalidades ha arrasado Morena en prácticamente todo. Para las presidenciales, lo mínimo que ha sacado está en torno a 30% en algunos estados. En otros ha superado el 60%. Estados donde nunca ganaba el Morena o los partidos de izquierda. Y alguien tan abiertamente de izquierdas, tan claramente posicionado, digamos, no solo en esta elección, sino tradicionalmente. Estás hablando de alguien que ha estado 12 años en contiendas electorales, que se dice pronto, y que nos tiene que hacer reflexionar sobre el tipo de
teniendo en cuenta que nosotros tenemos una elección en 2019, ¿no? Sobre el tipo de mensajes que van a estar sobre la mesa y sobre el éxito de esos mensajes, porque yo creo que es imposible que Guatemala, ningún candidato pueda sacar más del 50%. O sea, es algo que no le apostaría jamás a que algo así pudiera pasar. Pero bueno, también aposté que España iba a pasar a cuartos de final y la vida te sorprende. Pero creo que el escenario de Guatemala no es en ningún caso una diferencia tan increíblemente poderosa. Pero sí me parece que hay que reflexionar sobre el tipo de mensajes que ha llevado AMLO y que ha puesto sobre la mesa y por qué tantísimos mexicanos han decidido que querían un cambio el tipo de cambio que está planteando una opción, insisto, tan de izquierdas como la de AMLO. Luis Miguel. Sí, no, pues sumado a eso, impresionante realmente la victoria de López Obrador, aplastante básicamente y bueno, los mensajes creo que en ese sentido fueron claros, ¿verdad? Uno era la posición respecto a Estados Unidos, otro el tema de la violencia y otro el tema de la corrupción, que creo que fue el más importante. Hay que pensar que López Obrador, digamos, a diferencia de lo que pasó en Guatemala y en cierta forma lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, no es un outsider como tal, ¿verdad? Es un actor del sistema que ha hecho gobierno, que tiene mucha experiencia además en gobierno y que ya tenía mucho tiempo también de estar intentando llegar a la presidencia. Y ahora pues lo logra de una forma tan impresionante. Lo que sí es interesante es que bueno, yo creo que no es necesariamente el discurso de izquierdas, claro, es un candidato de izquierdas, pero no es el discurso de izquierdas en temas económicos precisamente el que le da la victoria, sino más bien el discurso de ir en contra del sistema, el discurso antisistema de un sistema, digamos, mexicano que parece que llegó al punto de agotamiento y con el que la gente ya está muy descontenta y lo hace ver con un voto de castigo muy duro a favor del candidato de Morena, quien al final pues obtiene esta victoria impresionante. Ahora, lo que sí es importante es que, bueno, ayer que se vio su discurso de aceptación, se le vio muy moderado, ¿verdad? Hay muchos temas, lo cual es interesante, ¿verdad? Especialmente tenía un mensaje de calmar todos esos rumores o todas esas ideas que se daban de que él era casi que como una continuación del chavismo, pero versión mexicana, ¿verdad? Y lo que intenta más bien es de decir, bueno, aquí no vamos a ahuyentar empresas, no vamos tampoco a expropiar, no vamos a seguir como que el guión del chavismo, ¿verdad? Habrá que ver qué pasa, tampoco nada está vendido y lo cierto es que pues sí genera nerviosismos la izquierda latinoamericana, especialmente en el siglo XXI, porque pues no ha sido muy amiga de la democracia, ¿verdad? Entonces hay que ver qué sucede realmente con López Obrador, a ver si logra desmarcarse de esa izquierda latinoamericana que se ha dado la tarea de pues afectar la institucionalidad de muchos países y ver si logra pues tirarse a una izquierda pues más democrática, que seguramente hay en muchos países, no es lo que se ha visto últimamente, pero ojalá así sea. Daniel, ¿eso no es de izquierda López Obrador? No, ¿Y qué izquierda es? Él es de izquierda, no hay ninguna duda al respecto. O sea, él se ha posicionado toda su vida así y lo ha dejado muy claro. Yo creo que todo el mundo que le ha votado tiene claro que es de izquierda. O sea, de verdad nadie se puede ver. Hay una diferencia, creo, bueno, hay muchas diferencias, ¿no? con el caso venezolano. Una de ellas, yo diría, es que tú tienes a un Chávez que se presenta como un gallo gallina, que se diría aquí. O sea, hay un discurso que se adaptaba al público en su momento, en la primera elección que gana, y que en algunos casos se tornaba, digamos, totalmente proempresarial y cosas así, ¿no? Entonces, tú tenías a un Chávez que no se posicionaba hasta que llegó al poder y dejó muy claro por dónde iba a ir. Yo creo que aquí sí hay una diferencia y es que tú tienes a alguien que consistentemente, aunque haya manejado en algunos momentos un discurso populista, que desde luego podemos decir sin ningún tipo de riesgo a equivocarnos que lo maneja, pero esto se está volviendo casi una característica, vamos a decirlo así, del discurso político general. Ya es muy difícil saber cuando un político no tiene un deje, por lo menos populista, que no es lo mismo que el ejercicio del poder populista, ¿no? O sea, y eso es lo que, como decía Luis Miguel, lo que hay que ver
ya con él en la presidencia. Entonces, en ese sentido no ha engañado a nadie. No puedes decir, mira, decía que era de una tendencia y resulta que es de otra. No, el tipo ha sido muy consistente durante toda su carrera política en decir que es de izquierda. Lo que yo creo que no puede pasar es que tengamos una izquierda chavista o que la definición de izquierda mexicana sea chavista. No me voy a meter en si quiere o no quiere AMLO eso. Es que no puede ni va a poder. Porque México está demasiado cerca de Estados Unidos como para que acontezca el chavismo. Eso no va a pasar. No va a pasar. Está demasiado unida la economía de los dos países. Son demasiadas los vínculos, incluso familiares, que existen, demasiadas las influencias, demasiado el peso que tiene la gran potencia geopolítica en México, y no es lo mismo tener a Venezuela, que está del otro lado de la selva de Darién, que tener a un México que está muy cerca de Estados Unidos. Entonces, todo aquel que está de alguna manera gritando chavismo, chavismo, creo que tiene que tener eso en consideración. No es, nunca, en ningún caso va a ser lo mismo que hizo Chávez, porque es que no se puede. O sea, hay restricciones políticas que van a impedirlo. Ahora, creo que nos queda claro eso. Me pregunto, porque vos planteabas, Luis Miguel, el tema de si estaba en el sistema o no. Sí ejerció, bueno, me dicen que vamos a hacer un corte y después regresamos a este tema. Hay muchas lecciones que sacar de este caso del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Acompáñenos en la conversación #SFAMLO. Seguimos discutiendo aquí, #SFAMLO, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué repercusiones va a tener para América Latina? Principalmente, no para el vecino del norte, sino para lo que nos interesa, el vecino del sur de México, que es Guatemala. La frontera más grande que nosotros tenemos es la que tenemos con México. La relación comercial más importante después de Centroamérica y Estados Unidos la tenemos con México. Nuestros migrantes, cuando salen del país hacia los Estados Unidos, atraviesan México, y no necesariamente es la mejor experiencia. Hay muchas quejas de violaciones a los derechos humanos de parte de las autoridades mexicanas contra los migrantes guatemaltecos. De eso estamos hablando hoy en Sin Filtro, y antes de seguir con la discusión, vamos a esta nota que preparó la agencia francesa de prensa, porque Andrés Manuel López Obrador ya tuvo un primer contacto con el presidente de los Estados Unidos, y aunque en el discurso y en la campaña parecía que habían grandes diferencias, este primer acercamiento daría sensación de que no es tan así. Vamos a ver esta nota. El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de las elecciones presidenciales en México, propuso el lunes un acuerdo a Estados Unidos para reducir la migración, uno de los puntos más críticos en la relación con su vecino del norte. Horas después de su arrolladora victoria electoral, López Obrador publicó en un tuit que había tenido una conversación con el presidente estadounidense Donald Trump, en la que había sugerido un acuerdo integral sobre empleos, migración y seguridad. Trump también habló de la conversación que sostuvo con AMLO, conocido así por sus iniciales. Acabo de hablar con el presidente electo de México. Tuvimos una gran conversación de cerca de media hora. Hablamos sobre la seguridad en la frontera, hablamos sobre comercio, sobre el Telecán, sobre un acuerdo separado entre México y Estados Unidos. Tuvimos una muy buena conversación. Creo que las relaciones serán muy buenas. Luego de la victoria contundente de AMLO, muchos se preguntan cómo será su relación con el gobierno de Trump, sobre todo con dos modelos tan antagónicos a ambos lados del río Bravo, en temas vitales como migración y la negociación para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Gracias por seguir con nosotros en Sin Filtro. A ver, estaba preguntando el sistema, pero creo que vale la pena, a propósito de esta nota, preguntarle la relación México-Estados Unidos y cómo nos va a afectar, porque en realidad yo no esperaba un acercamiento tan inmediato entre Trump
y López Obrador, y tan amigable como lo vemos en este arranque? De hecho, López Obrador moderó su discurso, digamos, si lo podemos ver evolucionar a lo largo de 2017 para acá. ¿Verdad? El año pasado estaba en una entrevista diciéndole a Trump que era un racista, y hoy pues lo vemos muy amigable, en un acercamiento de otro tipo, ¿verdad? Lo importante hacer notar es que, bueno, México no puede estar sin Estados Unidos, ¿verdad? Y para Estados Unidos también es muy importante la relación con México, así como para nosotros es muy importante la relación con ambos países. Entonces, definitivamente lo que va a tener que hacer López Obrador es un poco, como ya lo está haciendo, moderar un poco su discurso y luego pues ver la mejor forma de guardar los intereses de su país. Algo muy interesante es que mucho de lo que él hizo fue capitalizar ese descontento que hay con las declaraciones del presidente Donald Trump en contra de México y de los mexicanos, y transformarlo en votos. Entonces, él lo que sí no va a poder es tener una postura demasiado suave, ¿verdad? Y si Donald Trump sigue enviando ese tipo de mensajes en contra de los mexicanos, va a tener que adoptar una postura un poco más fuerte para complacer a sus votantes. Lo cierto es que no va a poder ser como la que tenía incluso antes de estar en campaña en 2017, pero sí va a tener que ser mucho más fuerte que Peña Nieto, a quien de hecho él lo ha acusado de ser débil y de no responder a Estados Unidos con la fuerza con la que tienen que responder. Lo cierto es que México no es Guatemala, ¿verdad? Cuando México habla, Estados Unidos escucha, ¿verdad? Sí es, digamos, es un socio estratégico importante de Estados Unidos, y van a tomar en cuenta lo que ahí se diga. A mí no me parece que México haya sido, la administración Peña Nieto haya sido suave con Donald Trump. Por el contrario, creo que discursivamente ha sido muy duro. Pero sí era débil frente a Donald Trump, porque era débil en su país. O sea, Peña Nieto ha acabado con un grado que se ha notado en las elecciones, obviamente, se ha notado en las candidaturas, con un grado de debilidad enorme, con un desprestigio enorme. O sea, tú no puedes entender que llegue un tipo que además, hablando, y esto es una conversación que se tiene bastante en redes sociales, no, es que tal candidato no sabe hablar. ¿Han escuchado hablar a este señor? Pésimo. Pésimo, se queda cortísimo. O sea, es una persona que cuando le ves incómodo con el micrófono, que tiene... Ha habido momentos en los debates muy divertidos, o sea, sí, por lo mal que se ha manejado frente a las cámaras, un tipo que tiene una tarima muy mala, francamente mala, un tipo que se ve gris. Tú no puedes entender que un tipo así, que no es, por lo menos no tiene un carisma populista, no es un Chávez o alguien aún mejor, que para mí es el mejor de toda Latinoamérica, y en ese sentido que es Uribe. Uribe y Chávez son, digamos, el Messi y Cristiano Ronaldo, es que estamos en época futbolera, ¿verdad? Y los dos están fuera del Mundial, por cierto. Bueno, sí, pero estos dos que están fuera del poder, por distintas razones, estamos hablando de dos absolutos genios para conectar con las masas. Comparen a cualquiera de los dos, especialmente Uribe, que yo creo que es el superior ahí, es el Cristiano Ronaldo de los dos, compárenlo con AMLO. Bueno, el pobre no sabe manejarse. ¿Cómo alguien así da esta paliza? Es que yo vuelvo a insistir en lo mismo. Es una paliza descomunal que le pone con mucha fuerza frente a Trump, porque le da una legitimidad y le dice, mira, yo tengo Senado, tengo Congreso, con las coaliciones extrañas, porque sí es una coalición extraña la que ha formado, y es una coalición que a lo mejor va a tender a separarse, pero incluso con puramente su partido tiene una cantidad de diputados y senadores importantísima, tiene municipalidades muy importantes, obviamente tiene una presidencia con una legitimidad ganó la Ciudad de México. ¿Por qué es así? Ciudad de México, que es un país en sí son mismo, 20 ¿verdad? millones de personas. Sí. Sí. Porque la gente está hasta las narices del sistema político. Léase Peña Nieto, pero también del PAN, también de la lucha contra las drogas, también del modelo económico, también obviamente de la corrupción, que ha sido núcleo fundamental de la campaña. Y eso yo creo que sí tiene que ser una lección para nosotros. No piensen que el que sabe hablar mejor, el tarimero número uno de la nación, es al que van a votar los guatemaltecos cuando la gente está tan enfadada con el sistema. Seguramente van a votar
al que consideren que está mejor posicionado para reformar un sistema que no ha funcionado y que no le funciona a la inmensa mayoría de los guatemaltecos. Y ahí sí tenemos unas encuestas donde tienes una amplia mayoría de guatemaltecos, que ya sean de izquierdas, de derechas o de centros, que no está contento con el sistema, que considera que el sistema no le provee de los servicios, del funcionamiento, de las oportunidades que creen que necesitan y se merecen. Y esto es la lección de México. México puede ganar perfectamente un personaje que tiene además mucho tiempo de estar en la tarima política, con el desgaste que eso trae, pero que solo tuvo que, digamos, que posicionarse como alguien que podía retar ese sistema, y arrasó con personas que hablaban mucho mejor que él. Muchísimo técnicamente mejor mucho más preparados como Mid. Sí. Por citar un ejemplo, ¿vos trazarías un paralelo como el que ya traza Daniel, del hartazgo de la ciudadanía mexicana? Puede verse también en la guatemalteca en cuestión de 8 o 9 meses. Totalmente, o sea, yo creo que ya se vio. De hecho, la llegada al poder de Jimmy Morales fue una respuesta en contra de la corrupción, en contra del sistema mismo. Lo que pasa es que no salió como se esperaba, pero a lo mejor en la próxima lo que se va a querer es, además de ser una persona, digamos, que pueda diferenciarse al resto, con no ser parte del sistema, también que pueda ser una persona que tenga alguna experiencia. Y es que al final López Obrador era eso, una persona que se separa del sistema en algún momento de su carrera política, pero que había sido parte del sistema como tal, y que además, aunque le buscaron, no le lograron comprobar actos de corrupción, que hubiera sido el acabose pero al que final ha de su sido, carrera. en esos giros políticos que ha dado, se ha posicionado como alguien que sí se ha peleado contra el sistema. Sí. Y Aunque que haya venido dentro y que ha del estado sistema. dentro y lo señala como tal, o sea, señala la corrupción del sistema. Entonces, sí es bien interesante, y creo que los paralelismos con Guatemala son muchísimos, ¿verdad? ¿Quién va a ser ese candidato? ¿Quién llega todavía primero a ese hartazgo, el guatemalteco o el mexicano? Es muy difícil. Vamos a ver. México es un país con una renta mucho más alta que Guatemala. Es de las 20 economías más grandes del planeta. O sea, grande porque es un país inmenso. Estamos hablando de 120 millones de habitantes. Pero en renta per cápita, por cabeza, nos sacan bastante, ¿eh? Nos sacan como 2 veces y media, si no estoy mal. O sea, es un país mucho más rico, que tiene una clase media mucho más potente, y que tiene un grado de urbanización que es la variable fundamental electoral en Guatemala, lo rural versus lo urbano. Aunque nosotros estamos llegando ahí, tiene una urbanización más profunda, vamos a decirlo así, que Guatemala tiene una ciudad de 20 millones de personas, como están 23, 24 millones de personas, como estábamos diciendo antes. Entonces, yo creo que se dan más las condiciones para que allí haya una exigencia por parte de la ciudadanía mayor frente a un sistema que es tan o más corrupto que el de Guatemala. O sea, porque la corrupción en México es algo mastodóntico, es inmensa, ¿no? Pero eso no significa, insisto, que en Guatemala no tengamos unas bases relativamente parecidas. Lo que yo siento es que no hay capacidad de generar esa clase de consensos, es una figura hoy por hoy. Pero quien pueda representar, aunque no sea con ese grado de amplitud, que es algo inusitado en la democracia guatemalteca, y es por eso yo digo que yo creo que no va a pasar, pero quien sea capaz de representar ese cambio, el cambio de verdad, el cambio distinto, y la reforma del sistema y la lucha contra la corrupción, va a tener un capital político importante. Quizá no 53%, pero sí un porcentaje importante. Sí, Guatemala no ha cambiado tanto como para pensar que ya salimos del voto clientelar y que va a pesar más un voto de ese tipo. Pero definitivamente sí podemos ver algunos paralelismos en algunos sectores de la sociedad, y yo creo que definitivamente lo vamos a ver en las próximas elecciones. Ya lo vimos en cierta forma en las elecciones anteriores. Bien, vamos a hacer una pausa, hashtag SF AMLO, aquí en Sin Filtro. Cuando regresemos seguimos trazando algunos paralelos y hablando de esta curiosa elección en México aquí en Sin Filtro.
Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Arrancamos ya la segunda mitad de este programa y seguimos hablando del triunfo. 53% por lo menos es la cifra que se ha reportado hasta hoy. Los datos oficiales, como ocurre en la mayoría de democracias, se van a conocer en cuestión de 2 o 3 días más en México. Ha ganado Andrés Manuel López Obrador la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Hemos hablado ya de la relación, esa llamada que tuvo Donald Trump con López Obrador de más o menos media hora. Hemos hablado de algunos paralelismos que pueden haber con la política guatemalteca, pero no quería dejar de mencionar. Le habló Trump, le hablaron la mayoría de presidentes de América Latina y se me hace muy curioso que Jimmy Morales no haya colocado ni siquiera un tuit. Sí puso. Lo colocó. La canciller tarde dicen, pero lo puso. En contraposición con lo que pasó en Honduras. Pero está bien, hombre, que se tome su tiempo. No vaya a ser que pasado lo que pasó en Honduras y tuvimos al final ganó el que él decía. Pero sí fue un poco bochornoso que reconociese tan rápidamente una victoria que no reconocieron hasta días y días después, ¿no? Y vemos de la Cancillería algo, me parece muy frío. La Canciller habla de un comunicado de prensa y de mantener la relación. ¿Tiene que ver esto con que agarra en frío al Ministerio de Relaciones Exteriores o el signo frío, político vamos a ver, muy distinto? En frío no puede agarrarte, es imposible, porque las encuestas eran clarísimas desde hace meses ya. O sea, tú tenías un despegue de López Obrador empezó teniendo un margen importante, pero después va ampliando su victoria hasta que ya todas las encuestas de las últimas semanas, meses diría, pero sobre todo las últimas semanas te están diciendo que la victoria es arrolladora. Es incluso más arrolladora de lo que predecían algunas encuestas. O sea, 53% es la parte más alta del margen, vamos a decirlo así. Pero las encuestas sí le pegan a eso. Era imposible que no fuese López Obrador. El gobierno ya tenía que haberlo sabido desde hace bastante tiempo. No, es difícil saber si hay una verdadera política exterior en Guatemala, que no sea, digamos, no pase por sacar a CICIG y 4 cositas más, porque no han hecho mucho más que eso. Y cuando ha habido un tema más importante han tenido que reaccionar frente a ese tema. Entonces yo sinceramente no le daría unas lecturas tan sofisticadas como le estás dando tú. Yo creo que es más una reacción indiferente, ¿no? Porque están pensando en otra cosa. ¿Y le es cómodo un vecino así con ese signo político al gobierno de Guatemala? Yo creo que a estas alturas ya le es un poco irrelevante. O sea, no creo que en lo que le queda al gobierno de Guatemala, a este gobierno, en el poder, vaya a hacer mucha diferencia tener un vecino como el que se tenga. Como bien decía Daniel, no hay una política exterior del gobierno de Guatemala. Lo que se ha visto son intentos por sacar a CICIG y se ha movido una embajada por eso y se ha buscado una reunión con Donald Trump por eso. Entonces, tampoco pensemos que eso va a cambiar en mayor cosa. Al gobierno que viene a lo mejor sí va a tener un reto importante de ver cómo se aprovecha, porque definitivamente sí va a haber un cambio, probablemente va a haber un cambio en las relaciones entre Estados Unidos y México, y eso definitivamente nos va a afectar a nosotros, especialmente en el tema de migrantes. Recordemos que todos nuestros migrantes que van a Estados Unidos pasan por México y, como bien decías, en México pasan muchas cosas, ¿verdad? Ahí se les trata de cierta forma, también México nos deporta migrantes, entonces sí tenemos que tener muy en cuenta que nuestro vecino, que además es un gigante, tenemos que estar muy bien amarrados y buscar de qué forma podemos mejorar un poco el trato hacia nuestros migrantes y mejorar ese gran corredor que es México para nosotros y para la gente que se va de aquí. Yo tengo mis dudas de que en algunos aspectos vaya a cambiar gran parte de la política mexicana hacia nosotros en términos de migración. Creo que van a intentar buscar un modelo hablado con Estados Unidos, porque hoy por hoy el problema ya no es el migrante mexicano ya migró, ya no tienes una gran cantidad de mexicanos cruzando la frontera. Los saldos algunos años son prácticamente cero entre los que cruzan de un lado y los que cruzan de otro. Realmente la cantidad importante viene de Centroamérica
y México no se ha caracterizado por mirar hacia Centroamérica, se ha caracterizado por mirar hacia Estados Unidos. Pues yo creo que en eso van a ponerse más de acuerdo por ese lado, con los matices importantes que va a tener un acuerdo en medio de toda esa tensión. Y en el caso, por ejemplo, de una política importante también entre México y Estados Unidos, que es la política de drogas, no crean que López Obrador se ha mostrado muy disruptivo, o sea, se ha mostrado bastante conservador en su política de drogas. Entonces, a lo mejor hasta se pone de acuerdo con Trump, que también es bastante tradicional en ese enfoque. Con respecto a cómo puede afectarnos a nosotros nuestra política interna, queda bastante claro que el modelo CICIG es un modelo que le gusta a López Obrador y lo ha expresado así. Entonces, de ese lado, este gobierno en particular, no estamos hablando de la política de Estado, sino este gobierno en particular, seguramente no tenga un aliado. No sé si tenía un aliado muy grande con Peña Nieto, pero me puedo imaginar que alguien como Peña Nieto, algo como la CICIG, no lo mira con demasiada simpatía. Desde luego, López Obrador sí va a cambiar fundamentalmente eso y no sabemos qué clase de actitud va a tener hacia la región. El tipo es bastante el sur de México. Yo sí creo que México se puede cerrar un poco más. Digamos, sí hubo en algún momento, en algunos mensajes que dio López Obrador, un cierto dejo como respeto a la soberanía, no intrometerse en otros países. Entonces, si bien México nunca nos ha visto muy de cerca, nos ha puesto demasiada atención, creo yo, esto puede ponerse incluso peor. Y si la política de Estados Unidos es cero tolerancia con los migrantes ilegales, puede ser que México pues se suba aún más en ese barco, que México no ha sido nada amigable con nuestros migrantes y que se nos cierre aún más el problema. Y no es que se cierre, sino que más bien se recrudecen las políticas, se vuelve un asunto también de seguridad y entonces pues se complica aún más el trayecto para los migrantes, porque igual se siguen yendo, ¿verdad? A eso quería llegar, al punto de qué podríamos llegar, es una figura en realidad, de corrernos el muro a la frontera sur. Yo creo que no, más bien lo que va a pasar es que a lo mejor aparezca el muro, aunque yo creo que... en sentido figurado, quiero decirlo. Una política más estricta de seguridad más estricta, en pero la frontera sur. Incluso desde México, ¿verdad? O sea, que el martirio empiece en la frontera con México y ya ni siquiera logren llegar a la frontera con Estados Unidos. Es que desde ahí puede ser, se recrudece desde ahí y eso le sirve a México como moneda de cambio para evitar tener malas relaciones con Estados Unidos y para de repente frenar el muro o no sé, ¿verdad? Si es que eso algún día se vuelve una realidad. México le conviene convencer a Estados Unidos de que el muro está mejor del lado sur que del lado norte, pero por mucho. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Un López Obrador con un peso político tan importante como le dan estos resultados electorales, yo creo que una de las incógnitas es cómo va a cambiar la política económica. Porque la política económica nos puede afectar muchísimo, nos está afectando muchísimo. O sea, la devaluación del peso nos está pegando. Pero de una manera descomunal, mucho más que la lucha contra la corrupción que dicen algunos, ¿no? Que está desacelerando la economía. O la inestabilidad, si quieres ser más preciso, la inestabilidad política generada a partir de 2015 que está dañando la economía para mal y que seguramente tenga un impacto en ese sentido, mucho peor es el peso mexicano. El peso mexicano y el hecho de que se pudiese devaluar mucho más nos puede pegar una torta insufrible para Guatemala, para una economía tan dependiente y tan débil como la nuestra. Entonces, es muy importante observar esa parte de las políticas económicas y si empezamos a tener políticas económicas, el mismo AMLO ha dicho que sí van a ser proempresariales, pero si empezamos a tener políticas económicas que desincentiven la inversión en México, eso puede pegar bastante duro aquí, teniendo en cuenta que aquí no estamos haciendo absolutamente nada para atraer ninguna inversión, ¿verdad? Claro, y el debate del tipo de cambio, ese tipo de cosas. Miren, me estoy topando en redes sociales con comentarios como López Obrador va a hacer un cambio para México, le tienen miedo, una cosa es que lo dejen trabajar los poderes ocultos como pasa con todos los gobiernos. ¿Será que los demócratas como Norma Torres impuestos en Estados Unidos financiaron a AMLO? Con 40 años de lucha, ¿te parece poco? Es un poco lo que uno ve de la discusión en México. López Obrador despierta
pasiones a favor y en contra. Hay mucha emotividad y yo creo que en base también está amarrado a prejuicios o ideas preconcebidas que tenemos sobre temas ideológicos. Digamos, lo decían al principio, López Obrador no va a ser un Chávez, ¿verdad? Probablemente, y ojalá también, ¿verdad? No sea un Chávez, pero ciertamente es una izquierda y es una izquierda con un discurso duro. Entonces, eso, por supuesto, no sienta muy bien entre ciertos espacios más conservadores y además también basados en la experiencia de la izquierda latinoamericana, que como decía al principio, no ha sido muy amigable con la democracia. Entonces, también pues eso levanta algunas dudas. A mí creo que esto está clarísimo en el discurso de López Obrador, cuando inicia diciendo aquí no vamos a ser una dictadura, ni una dictadura clara, ni una dictadura solapada, ¿verdad? Vamos a ser democráticos. Claramente hay dudas. Pero siempre hay una tentación cuando tenés el Congreso de tu lado, las gobernaturas para hacer una reforma constitucional. Y lo que pasa es que, digamos, en el siglo XXI la izquierda ha sido poco democrática, es una realidad. Y entonces, pues hay dudas sobre eso en el tema de López Obrador. Se lo han preguntado N cantidad de veces, lo han acusado de chavista y lo que sea. Entonces, él lo primero que hace en su discurso de aceptación, pues es decir, miren, yo no soy así. Habrá que ver, esa tentación a lo mejor surge después, pero lo cierto es que él sí entiende que hay una presión en ese sentido sobre su presidencia. La madurez política en democracia depende en gran medida de entender por qué llegas al poder. Y por qué llegas y en qué condiciones llegas. Concretamente, López Obrador está llegando con una ola impresionante de reforma, de lucha contra la corrupción, de mayores oportunidades, pero de reforma al sistema en sí mismo. Muchas veces la ciudadanía no sabe muy bien a qué se refiere con reforma, pero dame algo distinto. Y creo que López Obrador ha centrado en gran medida sus mensajes en reformar el sistema, reformar, digamos, tener un Estado mejor y un Estado de alguna manera renovado. Será cuestión de ver si López Obrador entiende con madurez política, aunque él pueda tener otra serie de agendas que para él puedan ser importantes, que la ciudadanía lo que le ha dicho es, cámbianos el sistema. No creo que necesariamente, y eso se ha reflejado en su discurso, esté diciendo, bueno, conviértenos aquí en un país con una economía más de Estado que de mercado, si quieren ponerlo en términos muy, muy simplones. Yo creo que el mensaje fundamental ha sido otro. Ha sido un mensaje mucho más progresista en lo social, eso también hay que decirlo. O sea, ves cierta evolución sociológica en México, creo yo, y sobre todo en las ciudades, a un enfoque mucho más progresista en cuestiones sociales, y desde luego eso ha sido un mensaje de lucha contra la corrupción. Dependerá si él de verdad abraza a sus votantes y dice no os voy a defraudar y voy a encauzar sobre todo este tipo de agendas que son de reforma del Estado, más que cambiar otras cosas que en gran medida pelearían con el poderoso vecino del norte. Mensajes como el de primero los pobres, ¿a eso te referías con mensajes más progresistas? No, si ves su discurso en la aproximación social, sí está cambiando en gran medida las prioridades. El tema de lucha contra las drogas, por ejemplo, la guerra contra las drogas, él trata de alejarse un poco del discurso de lucha frontal, digamos, hablando de balas y de... Pero fíjate, yo ahí es donde más conservador le veo. Pero depende, porque digamos, yo ahí, por ejemplo, dice, hay que ir a las causas de la violencia, ¿verdad? Que son la pobreza, y él habla probablemente de desigualdad y otros temas. Entonces, ahí también incluso hubo un giro importante, digamos, ya no se habla de una lucha frontal, porque la gente también está aburrida de la violencia, y uno de los temas que le decían es ¿qué va a hacer con la violencia? Y él dice, nos vamos a ir a las causas, nos vamos a ir hasta abajo, vamos a tratar de hablar de las causas y hablando de temas específicamente sociales. Tenemos que hacer de nuevo una pausa, pero sí quisiera tocar eso de esa visión conservadora que da Daniel sobre López Obrador en el tema de narcotráfico. Vamos a un corte y cuando regresemos seguimos hablando del triunfo del nuevo presidente de México con el hashtag SFAMLO aquí en Sin Filtro.
Hashtag SF AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México. ¿Qué repercusiones tiene para la política guatemalteca y otros aspectos más? Estamos hablando aquí en Sin Filtro. Antes de ir al corte, hablábamos con Daniel Giring sobre su visión de Andrés Manuel López Obrador. Él piensa que es muy conservador en ese sentido, y en la pausa le preguntaba, a ver, López Obrador sacudió la campaña en algún momento diciendo hay que generar una amnistía para quienes están metidos en el tema del narco. Pero y se ha centrado en esa cosa de abrazos, no balazos, y ese la tipo república de... amorosa. Mire, no vas a luchar contra el narco de esa manera, no va a pasar. A mí me parece que no ha tenido un discurso claro sobre la política que sí va al centro de la cuestión, que son las políticas de legalización, de despenalización y de regulación distinta de las drogas. No has tenido una postura de lo más progresista, teniendo en cuenta que él es un progresista, o es de lo más progresista que has visto en la política, en la historia de la política mexicana. Me refiero a con poder, ¿verdad? Porque seguro que hay gente mucho más de izquierdas que él, pero con poder. Creo que ha contemplado, ha hablado de posibilidades por aquí y por allá, pero realmente el centro duro de su política no ha sido vayamos a las políticas de drogas en esencia, sino más bien estas cosas de bajémosle a la lucha contra el narco. Bajémosle a la violencia. A la confrontación directa, ¿no? Porque llega Calderón en su momento, que además había perdido por muy poquito margen con López Obrador, y al llegar él al poder dice, bueno, me tengo que legitimar de alguna manera porque se está cuestionando los mismos resultados. López Obrador, acuérdense que hace su propia sesión de investidura también. O sea, un espectáculo lamentable en muchos sentidos. La presidencia legítima, le llaman. Claro, ha sido un mal perdedor, realmente. Lo que pasa es que hay muchísimas polémicas sobre qué pasó en esa elección, pero de cualquier manera era un resultado muy, muy, muy cercano, ¿no? Entonces llega él y dice, bueno, estoy cuestionado en la esencia democrática que son mis resultados. Entonces me va a pelear voy a agarrar un enemigo y lo voy a convertir en mi némesis, ¿no? En mi enemigo favorito, que dirían por ahí. Y se pelea con el narco de una forma tan confrontativa que lleva los niveles de violencia hasta un punto muy alto. Llega Peña Nieto, rebaja un poquito esa tensión, pero ha vuelto a subir y estamos ahora mismo en niveles de violencia en términos relativos, porque México es un país con bastante menos homicidios por cada 100.000 habitantes que nosotros, pero en términos relativos muy, muy altos. Lo que está diciendo AMLO es, voy a rebajarle aún más a la lucha contra el narco, pero es que al narco no es una buena lucha contra el narco, simplemente no pelearse con él. Eso lo que hace es que el narco fructifere, se consolide, encuentre espacios, ¿verdad? Menos ofrecer una amnistía. Precisamente fue tan fuerte la reacción porque muchos gobiernos habían dejado que el narco pudiese tranquilamente ocupar plazas y asentar su poder en lo local. No es la verdadera política la que tienes que hacer. Lo que hay que hacer es una revisión sobre la política prohibicionista de Estados Unidos, y en ese sentido no parece generar tanto problema a Estados Unidos el discurso, hoy por hoy. ¿Va a contemplarlo? Bueno, estamos de esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Que hay muchas cosas que vamos a tener que observar, pero yo siento que él no ha tenido una postura tan radical en lo progresista como podría haber tenido, que a mí me hubiese encantado ver a un AMLO cuestionando la base fundamental de la política de drogas y no solo decir abracemos a los narcos para que no nos maten, ¿verdad? Que es el consumo en Estados Unidos. A ver, estamos llegando ya a la última parte de Sin Filtro. Ya estábamos trazando algunos paralelos de la elección en México y lo que podemos ver para 2019. ¿Qué lecciones podemos aprender? ¿O qué lecciones pueden recoger algunas fuerzas políticas guatemaltecas a partir de la experiencia de López Obrador? Bueno, bastantes, pero no sé, ¿verdad? O sea, habría que ver realmente qué tanto se parecen los contextos, ¿verdad?
Lo cierto es que, digamos, es una elección de mensajes distintos, una elección de ir en contra del sistema, ¿verdad? Sabemos que en Guatemala también hay un hartazgo generalizado, por lo menos en ciertos sectores del sistema, y que va a llegar a puntos bastante bajos, digamos, conforme vaya avanzando este gobierno y vaya presentando además más problemas y menos formas de resolver los problemas del país. Entonces, definitivamente creo que en ese sentido sí podemos parecernos un poco. Ahora los contextos son distintos. México, como bien decía Daniel, tiene una clase media mucho más amplia, es otro tipo de voto también. Entonces, un discurso necesariamente muy parecido al de López Obrador a lo mejor no pegaría, ¿verdad? Sí vamos a ver todavía en 2019 mucho del voto clientelar que habíamos visto, con muy pocos cambios al sistema. La ley electoral no se cambió profundamente como para que pudiéramos ver otro tipo de elecciones. En tema de, por ejemplo, de acceso a medios de comunicación tradicionales como televisión, radio y prensa, pues sí vamos a ver algunos cambios, y eso a lo mejor trae algunos temas interesantes, pero también en otros temas de movilización y todo, pues sí, van a seguir siendo los partidos grandes y los que tienen cierta estructura los que logren llegar a diferentes espacios. Entonces, en ese sentido, creo que no van a haber demasiadas coincidencias, en algunas cosas probablemente, pero en general me parece que serán elecciones bastante diferentes. Yo, asumiendo que hay una parte de lo que está diciendo Luismi que es verdad, yo sí veo cada vez más importante un tipo de discurso como el de López Obrador, y creo que ese es precisamente el discurso que lleva Jimmy al poder. Por casualidad, si quieren, después, si hay un ejemplo de alguien que no entendió por qué había llegado al poder y no tuvo la madurez suficiente, ese es el presidente Morales, pero yo creo que nos puede sorprender las próximas elecciones, de verdad. O sea, si ha pasado eso en México, ¿por qué no pensar en un escenario como este aquí? Claro, las opciones partidarias no son ni tan sólidas ni tan claramente identificadas en lo ideológico. Se habla muchísimo del papel de la izquierda, por ejemplo, en Guatemala. Siempre que hablamos de izquierda y elecciones, ahí tenemos a muchos recordando que no pasan del 3%, que jamás van a conseguir nada más. Yo no estaría tan claro. Yo creo que hay cada vez más espacios para una opción diferente. No estoy diciendo que sea una opción necesariamente como la de AMLO en México, pero sí creo que una opción más progresista puede tener un espacio en Guatemala. Y no sé de cuánto es ese espacio, pero un espacio bastante más grande que el que ha tenido tradicionalmente. Hay cierto, podríamos decir, cierto movimiento de la región mesoamericana hacia algún grado, vamos a izquierda progresista. En Honduras ya sabemos quién ganó las elecciones, o sea, las robaron de una forma escandalosa Juan Orlando, pero el partido que estaba ganando era un partido izquierda, una izquierda extraña, al lado de el partido de Juan Orlando, izquierda. En El Salvador gobierna la izquierda. Y ellos van en el péndulo de regreso. Lo que pasa, es probable. Cuidado porque está Bukele. Y que tampoco es necesario. Es progresista. Es progresista. Sí, es progresista. Es que esta es una izquierda más moderada. Claro, no estamos hablando del mismo tipo de izquierda en todos los países, pero desde luego es progresista. Tienes, Nicaragua no hablemos porque es un hoyo negro de una dictadura horrorosa que no sabemos pero muy que bien. eventualmente va a tener un cambio. Yo siento que sí, seguro. No sé cuál va a ser la ideología que surja de ahí, pero bueno, creo que hoy por hoy merece un capítulo aparte, aunque si hubiésemos tenido esta conversación hace unos meses hubiésemos dicho también es un país gobernado por la izquierda. Tienes Costa Rica, que de las dos opciones, la del Alvarado, Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, pero del Alvarado religioso y demás, Fabricio. Ahí ganó un Alvarado progresista de izquierdas, sobre todo comparado con el otro. Miras a la vicepresidenta incluso participando en la marcha LGBTQ. Ahí lo tienes. Ahí desde luego muy claramente progresista. Y ahora tienes esto de AMLO. Y uno dice, bueno, pues la región mesoamericana, otra cosa es, por ejemplo, Colombia o lo que está pasando en Venezuela,
pero miren también Evo Morales, en fin, Sudamérica es un poquito más diverso. Pero desde luego regresando. mesoamericano, por lo menos cierto péndulo hacia algún tipo de izquierda progresista. Creo que hay que prestarle atención a eso. ¿Cómo se va a canalizar en Guatemala? Muy difícil, porque hoy por hoy no tienes partidos demasiado definidos, y los partidos que están definidos en la izquierda son tradicionalmente partidos que han tenido un resultado muy pequeño. Pero yo vuelvo a lo mismo, este discurso al que se ha agarrado alguien como López Obrador, que no era su discurso fundamental en 2006 cuando corre contra Calderón, ha tenido un éxito extraordinario. Yo creo que hay que observarlo. ¿El discurso de izquierda como tal o el discurso antisistema? Es que es un poco, digamos, porque al final los temas de anticorrupción, que ese sí es un tema, digamos. Lo que pasa es que fíjate que muchos han intentado darle una ideología, y eso también es un riesgo, porque cuando la derecha, sobre todo la extrema derecha, señala los temas anticorrupción como propios de la izquierda, básicamente les está tirando la pelota para que ellos lo agarren. Claro. Si identifican ellos mismos, están definiendo el caso de lo que se Guatemala. ha considerado la lucha contra la corrupción como algo de izquierda. Yo tendría en cuenta un factor como ese. Luego, al final, este es un país tradicionalmente gobernado por la derecha. Todo aquel que se presente como antisistema va a poder ser más creíble alguien que tenga ciertas connotaciones de izquierda. No estoy planteando aquí, y solo estoy intentando ser descriptivo, yo soy de derechas, quisiera un movimiento más de centro-derecha que otra cosa, pero creo que la victoria de AMLO sí nos tiene que ayudar, invitar a reflexionar sobre si no puede ser una opción viable eso para las próximas elecciones. Yo creería, tal vez, digamos, y cambiando un poco el tono, rapidísimo, solo que más bien va a ser antisistema, y digamos, por ejemplo, hay que ver el caso de El Salvador, digamos, donde la izquierda ya tiene 2 gobiernos y donde también ha caído en temas de corrupción, y luego pues probablemente el que venga va a ser tal vez más progresista, pero más del lado de estar en contra del sistema, estar afuera del sistema, no ser parte del sistema corrupto tradicional. A lo mejor va por ahí, puede ser progresismo ideológico, pero también un tema de cambio de sistema. Bien, Luis Miguel, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a usted también, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sin Filtro. Lo esperamos mañana a las 10 de la noche y en Noticiero Guatevisión, como siempre, a las 9 de la noche. Y antes de despedirnos, le dejo con nuestros compañeros de Prensa Libre con el avance de mañana. Que tenga una... Le deseo un feliz inicio de semana y también de mes. Le presento las notas más importantes de nuestra edición impresa de mañana. Y es que este martes se cumple un mes de la tragedia del volcán de fuego. Le presentamos cifras de víctimas, albergados y más. También historias de personas como doña Eufemia, que continúan en busca de sus seres queridos. Y la solicitud del gobierno de unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es vista como tardía porque se produce tras emergencias y a 1 año y medio de que termine el periodo de gobierno. Si usted vive en Misco, vea las medidas con las cuales la comuna intenta desahogar el centro urbano de dicho municipio. Y el comediante estadounidense Ben Stiller estuvo en Guatemala por un asunto muy serio. Es embajador de buena voluntad de la ONU para los refugiados y el desarrollo. Esto y mucho más en la edición impresa de Prensa Libre. Adquiera su ejemplar y recuerde que aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted.